¿De qué vivían los indigentes? Hacía un par de días que esa pregunta rondaba su mente, sin que consiguiera apartarla de sí y darle respuesta. Cuando la ciudad quedó partida en dos, ya desde el primer reordenamiento urbano al fijarse el límite del río en la avenida 9 de Julio, y mucho más luego del segundo en la Expo y Redón, era sabido que todos los pobres y marginados buscaron refugio en los edificios abandonados a las aguas. La Nueva Buenos Aires, desde las avenidas Costanera hasta la de Circunvalación, se había librado de cirujas callejeros casi sin proponérselo. Sin embargo, al principio solían llegarse hasta la Ciudad Nueva en busca de sustento, y era muy común verlos registrando basureros o siendo apaleados por la policía. Pero luego, al ser tan controlados y reprimidos, su accionar quedó limitado exclusivamente a la ciudad vieja y a los edificios abandonados. Cuando esa zona todavía no se consideraba refugio de rockers, solían verse algunas balsas navegando por las calles levantando basura de las aguas. Sin embargo, desde la orden de abrir fuego a todo aquello que se moviera sin autorización, ya ni siquiera esa prueba de su existencia quedaba. Es más, el grueso de la población, al dejar de verlos y escuchar de ellos, ya los habían olvidado, y solo quienes trabajaban en la demolición tenían conocimiento de su existencia. Más allá de esto, y por las evidencias que Juan encontraba a diario, podía concluir no solo que aún existían, sino que eran muchísimos. Y ante ello la pregunta, ¿de qué vivían? Las viandas que sus mujeres podían obtener en las cuadrillas no alcanzarían para alimentar a tantos, y la confinación en los edificios les imposibilitaba recorrer las calles en busca de restos en las bolsas de basura. Entonces, ¿de qué se alimentaban? ¿De ratas? ¿Pescaban al amparo de la noche? ¿Se comían entre ellos? Desde aquel entredicho con la indigente, Juan ya no almorzaba. Él también había decidido darle su comida a la chica ocasional, aunque sin pedirle nada a cambio. Por supuesto, esto lo hacía sin que los otros tuvieran conocimiento para evitar cualquier conflicto. Él, para no escuchar los despreciables detalles íntimos de los jactanciosos amantes, había decidido desde un primer momento comer aparte, y esto le facilitó mucho el hecho de donar su almuerzo sin que ellos se enteraran. En un punto muy obvio, sabía que lo que hacía apenas alcanzaba para calmar su propia conciencia, pero al menos eso era un avance en comparación con su anterior situación de indiferencia. Al principio ellas nunca entendían que la comida era un regalo y pretendían cumplir con su parte del tácito acuerdo, pero luego, y ante la intransigencia de Juan, lo aceptaban no sin una gran cuota de desconfianza. Evidentemente estaban tan acostumbradas a ser tratadas como animales, que cuando alguien las trataba como humanos, no podían asimilarlo fácilmente. Esto le trajo ciertas complicaciones insospechadas. Cada vez con más frecuencia se descubría en sus noches de insomnio pensando en ellas, en dónde estarían, en qué estarían haciendo, en si estarían pasando hambre o frío, y más aún, en por qué sobrevivían así, en qué es aquello que lleva al ser humano a aferrarse a la vida aún en esas condiciones de desconsuelo y desesperanza. Y después, precipitado en esta pendiente, en preguntarse si sobrevivirían, si no serían chicas que, atormentadas por el hambre, propia o de los suyos, creían tener la fortaleza de soportar 3 o 4 cerdos repulsivos y libidinosos, saciándose de ellas, y después, al recordar las atrocidades a las que fueron sometidas, se quitaban la vida. Y había noches en las cuales volteaba su cabeza en la almohada para ver a la chilena durmiendo a su lado y pensaba, ¿y vos qué? ¿De verdad crees que sos tan distinto? No es por un plato de comida, pero... Y un día, casi accidentalmente, los dos pensamientos que más los desvelaban se cruzaron irremediablemente para no volver a separarse nunca más. Y en su mente penetró la duda cual metal ardiente lacerando lo poco que le quedaba de paz.
¿Irina habría terminado así? ¿Su espíritu indómito y combativo habría sucumbido al hambre y la desazón? ¿La encontraría un día al llevar su vianda sucia, maloliente y vejada por un plato de comida? No, la verdad que no. Pero, qué sé yo, somos tantos. Decía la joven indigente mientras devoraba la vianda de Juan. Era rubia, de rulitos. Por ahí te dijo otro nombre, se estaba escapando. Interrogaba a él casi sin ninguna esperanza. Oh, rubia de rulito hay un montón. ¿No tenía otro dato? Un tatuaje, un piercing, si era renga, qué sé yo, algo así. No, no usaba nada de eso. Y no, no era renga. Y luego lo pensó mejor. ¿Tenía cicatrices? ¿En la jeta? Preguntó mientras comía sin pausa. No, en la panza. Dos. No eran muy grandes, pero... La chica lo pensó intentando recordar. Creo haber visto un par de minas crachadas así, pero la verdad no me acuerdo dónde. Y menos si eran rubias de rulito o si se llamaban Irina. Y agregó, después de una pausa en la cual la tristeza en el rostro de Juan se hizo evidente. ¿Qué era tu novia? Juan apenas inclinó la boca en una mueca que pretendió ser una sonrisa. Algo así, solo pudo decir. Y después de una breve pausa, casi se obligó a preguntar para cambiar el tema y el ánimo. ¿Y ustedes cómo sobreviven acá? Y agregó, ante la mirada desorientada de la chica. Es decir, ¿decís que son tantos? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacemos el qué? Preguntó ella sin entender, obligándolo a repensar su pregunta como si a él mismo le costara entenderla. ¿Cómo viven? ¿Cómo se relacionan? ¿Tienen, no sé, comunidades? ¿Se diferencian por los edificios que habitan? Eso. La chica solo se encogió de hombros como si no supiera qué decir. No, ¿qué yo? Comenzó a hablar como si se sintiera obligada a responder. Hay algunos grupos, pero no, son re jodidos. Más vale tenerlos lejos. La gran mayoría no nos damos mucha bola. La relación se da, y hasta ahí nomás, entre familias. Por ahí tenés un edificio con 10 familias que solo se miran para ver si pueden afanarle algo al otro. Más que eso, no sé. ¿Y qué comen? Porque bueno, no todos pueden conseguir comida así como vos. Y mayoritariamente de rata, hay un montón. Lo que pasa es que son difíciles de cazar. Para una familia fácil porque como son 4 o 5, pero para los que estamos solos es más jodido. También palomas, algunos pescados, que son lo menos. Cosas así. Y decime, casi cayó de su boca, fruto de su introspección más que de sus palabras. ¿Cómo no se juntan todos y salen a romper todo? La chica lo miró sin entender. Es decir, ¿qué tienen que perder? Los hicieron mierda. Ya los hicieron mierda. Los cagan de hambre, los bombardean cada dos por tres, los cagan a palazos para desalojarlos de los edificios que van a demoler. ¿Cómo no se juntan, avanzan sobre la ciudad y prenden fuego todo? Y porque nos cagan matando. Respondió con tono de obviedad. Nosotros seremos muchos, pero no tenemos con qué. No estamos enfierrados acá. ¿Qué vamos a ir? ¿Con piedra y palo? Nadie se hace matar así. No, así no, pensó Juan. Pero de esta otra manera evidentemente sí. Vos sabés que van a demoler toda la ciudad vieja, ¿no? No, pero ¿y sabe cuánto les va a llevar eso? Intentó minimizar. 10 años. Como mucho 20. ¿Y qué pensás que va a pasar con ustedes? Juan hablaba con profunda tristeza, pausadamente. No intentaba una arenga, sino solo estaba elaborando, más para sí que para ella, una reflexión. Los van a matar a todos. La chica lo pensó un momento, no con la melancolía a la que Juan se había entregado, sino con cierto velo de pragmatismo, y finalmente concluyó. Y bueno, si ya estamos muertos, ¿para qué vamos a pelear?
Una noche, como a las 2 de la mañana, sucedió aquello que en tantos lugares venía sucediendo. Un grupo de tareas irrumpió en la pensión a fuerza de patadas en la puerta y gritos de alto. La reacción inmediata de Nadia fue la de tirarse bajo de la cama, pero no para esconderse, como pensó Juan, pues cuando éste aún no había terminado de sacar sus 9 milímetros del cajón de la mesa de noche, la vio salir del cuarto con una itaca de caño recortado en sus manos. Al parecer, por cuanto pudo notar merced a los gritos, parapoliciales del GSSA habían venido tras los pasos de un cliente ocasional que estaba con una de las chicas, y al entrar al cuarto pretendieron llevársela a ella también. Cuando Juan se asomó al pasillo pudo ver a la chilena apuntando a la cabeza de uno que ya había desarmado, mientras otro, desde el otro extremo, le decía que lo suelte. Inmediatamente y por instinto, Juan volvió al cuarto y, saliendo por la puerta interior que conectaba las distintas habitaciones, se llegó hasta el que le apuntaba a ella en el momento en que Nadia le gritaba: ¿Me devuelven a la chica o acá no queda nadie vivo? y éste le respondía algo así como: tirá la escopeta o sos boleta, vieja de mierda. Y antes que hubiera terminado de decirlo, Juan, con suma violencia, lo tomó del cuello con un brazo al tiempo que le clavaba el cañón de su pistola en la columna y susurraba en su oído: ¿le volvés a faltar el respeto a la señora? Y te dejo cuadripléjico para el resto de tu vida, pedazo de sorete. E inmediatamente, intuyendo que vendrían más, se volteó hacia la puerta de entrada para cubrirse con su prisionero, y sólo entonces pudo ver las puertas de las piezas de las otras 3 chicas abiertas y asomando por ellas los caños de distintos tipos de armas, desde escopetas automáticas hasta ametralladoras de mano. Antes que el primero de los parapoliciales entrara, Nadia pasó delante de Juan y, como si se conocieran de 1000 batallas, le dijo: Cubrime la espalda. a lo cual él, dándose vuelta y quedando espalda a espalda con ella, esperó al que entraría momentos después por detrás. En ese instante de tiempo, esa fracción de segundo que tardaron en venir los que estaban afuera, pensó: estoy muerto. Hasta aquí llegué. No hay escapatoria. Acá nos matan a todos. Pero cuando el que estaba a cargo empezó a hablar con la chilena y ésta comenzó a revolearle apellidos de alto rango por la cabeza, el tipo pareció comprender que se había mandado una terrible cagada. Nadie, lo único que quería, era que le devolvieran a la ecuatoriana que se habían llevado. El tipo que estaba con ella no le importaba en lo más mínimo, y como ella misma dijo en varias oportunidades: Si tienen que llevarse a alguien más, se lo llevan, pero a las chicas no las tocan. después de tensísimos minutos que parecieron siglos, comunicaciones de ida y vuelta, MNC mediante, con distintos jefes, y un rehén meado de miedo que mojó los pies descalzos de Juan, la cosa se distendió, y, deposición de armas de los GSSA mediante, los rehenes fueron liberados y la chica de vuelta. Cuando todo hubo pasado, luego de horas de consuelo a la ecuatoriana que quedó en estado de shock al sentir que era irremediablemente llevada, con todo lo que ello acarreaba, la chilena entró al cuarto, exhausta, itaca en mano, y luego de arrodillarse al lado de la cama y colgarla nuevamente bajo el elástico, se sentó al lado de Juan, tomó su mano, apoyó la cabeza en su hombro y le dijo: Te la jugaste. y él, pasando un brazo sobre su hombro, respondió: creí que te ibas a esconder abajo de la cama, lo cual la hizo reír, casi como pequeña catarsis. Después hicieron silencio y quedaron así, estáticos, cada uno pensando en algo muy íntimo, muy distinto el uno del otro. Y luego de un momento, Nadia concluyó: Ahora ya sabes a dónde guardo la escopeta. Yo vivía en Montevideo al 600. ¿Ya llegaron ahí? preguntaba el pensionista que hacía años vivía allí a Juan, mientras desayunaban en la cocina un jueves por la mañana. No, todavía no. Estamos en Rodríguez Peña y Sarmiento. Ah, sí. En esa esquina había un mercadito. Recordó con algo de nostalgia. Yo iba a veces. Tenía muy buena carne.
Creo que ya sé dónde decís. Lo demolimos hace un par de semanas. En realidad demolimos el edificio que había al lado, y ese cayó en la volteada por una cuestión de distribución de la carga. Porque los edificios tan chicos no se dinamitan. Ah, ¿no? Yo pensé que volaban todo. No, lo que no asoma del agua no se toca. Y en esa zona todo lo que es de una sola planta queda tapado completamente. Mirá vos. Y sí, si no se ve, no existe. Resopló con una sonrisa ante el silencio de Juan. ¿Tanto subió el agua ahí? Continuó luego de un momento. Y para que te des una idea, en el edificio que estamos ahora, el agua llega casi al techo del segundo piso. ¡A la mierda! Sí. ¿Y qué tipo de explosivo usan? Juan estuvo a punto de responder, pero algo de aquel hombre lo incomodaba y, una vez más, optó por el silencio amparado en la instrucción recibida al comenzar a trabajar. No, eso no te lo puedo decir. No podemos revelar nada sobre el explosivo o la forma de demolición, ningún otro tipo de información que pueda llegar a oídos de algún grupo sedicioso. Ah, no, claro, me imagino. Comprendió de inmediato con evidente cinismo y agregó: Entonces, hacé de cuenta que no te pregunté nada. Juan, por un momento tuvo la certeza absoluta de estar ante un agente de inteligencia. Sí, mejor no saber. No hay nada mejor que la ignorancia. El hombre lo miró pareciendo notar su sarcasmo. Si vos me preguntas a mí cómo se accionan los explosivos, yo no tengo ni puta idea. Y la verdad, ni quiero saber. Yo hago un agujero en la pared donde me lo indica el plano, pongo un paquetito adentro y nada más. El que viene atrás mío lo conecta y nada más. Cuando nosotros nos vamos, viene un gendarme que los interconecta y nada más. Y al final de todo, otro más que tampoco tiene ni puta idea de nada más, aprieta un botón y el edificio se cae. Ninguno de nosotros conocemos la técnica completa. No hay nada más seguro para el Estado que cada uno de nosotros sepa solo una parte e ignore todo lo demás. Yo, y te lo digo con una mano en el corazón, a esta altura de mi vida, no me interesa saber absolutamente nada. Yo solo quiero que me dejen vivir en paz y no me rompan las pelotas. El hombre pareció, tras su mojigata sonrisa complaciente, sopesar cada una de sus palabras. Es un poco lo que queremos todos, ¿no? Mira, me chupa un huevo lo que quieren los demás. A mí, de un tiempo a esta parte, solo me importo yo. No hay nada mejor para saber cuántas expectativas estamos poniendo en algo que ver a ese algo realizarse o desvanecerse. Muchas veces sucede que, por una cuestión de conflictos propios o simple contexto social, miramos o participamos en ciertas cuestiones con aparente indiferencia y solo logramos comprender cuán involucrados estábamos, intelectual o afectivamente, con dicho proyecto cuando éste alcanza su concreción o manifiesta su impracticabilidad. Eso fue cuanto le sucedió a Juan aquel sábado por la tarde, cuando vio en las noticias que, merced a la propicia intervención policial, con apoyo y colaboración estratégica y de inteligencia de los cascos azules y el Ejército Nacional, habían logrado echar por tierra un intento de atentado rocker en la futura área de los poderes, en el terreno ganado al partido de Vicente López entre las avenidas General Paz, Costanera y Panamericana. Pero no fue el golpe frustrado ni la aparente victoria de las fuerzas de seguridad aquello que le hizo comprender a Juan hasta qué punto había depositado sus expectativas en los rockers, pues esta solo parecía otra noticia más de las tantas que día a día buscan exacerbar el ánimo de la población a favor del accionar estatal o las fuerzas de ocupación. Aquello que melló en su ánimo hasta el más profundo y amargo desaliento fue que,
Entre los nombres de los altos mandos rockers involucrados en el intento de atentado contra símbolos nacionales, figuraba ni más ni menos que el de Juan Pablo Farrell, alias comandante Edelmiro Molinari. Según rezaba la información, 3 agrupaciones rockers identificadas con los nombres Color Humano, Manal y Pescado Rabioso habían sido desarticuladas completamente, logrando detenerse a 2 de los más importantes cabecillas del movimiento, mientras que un tercero, Juan, había logrado escapar. Esta información lo desoló por completo. No porque, siendo considerado un subversivo en fuga, sería una alta prioridad su búsqueda y captura, sino porque él jamás había estado allí. Y si esto era mentira, que evidentemente lo era, entonces era más que obvio que todo lo demás también lo era. Y en este punto, todo lo demás no refería exclusivamente al golpe frustrado, sino que también incluía la existencia misma del grupo subversivo. A diferencia de otros golpes evidentemente armados por el Estado, como el intento de toma del hospital de niños en que murió Fabricio, en los cuales se buscaba implicar a los cazadores, en este no había implicación de alguna fuerza molesta para el Estado. Los cazadores ya no existían y la única razón por la cual se podía haber armado algo así era para mantener la imagen de un enemigo a combatir que justificara no solo los controles sobre la población, sino también la invasión de los cascos azules. Allí aparecieron en tropel las esperanzas depositadas por Juan en los rockers. En un punto, y aún dudando de su existencia real, la aparición del movimiento sedicioso le había dado la esperanza, no sólo de cobijo y salvaguarda para sus compañeros cazadores desaparecidos, sino también como medio de lucha real contra los sellos, e incluso contra el mismo Estado y toda su parafernalia de control social. Sin embargo, si finalmente los rockers no existían, se revelaba mucho más que una mentira. Sin la guerrilla urbana, ¿por qué se desmembró a los cazadores? Sin la guerrilla urbana, ¿a qué habían venido los cascos azules? Sin la guerrilla urbana, ¿quién descabezó a la cúpula de los sellos en aquella despampanante aparición de los abuelos de la nada? Y todas las respuestas apuntaban en una única dirección: el Estado Nacional. Y si el Partido Único había inventado a los rockers para evitar que los cazadores continuaran su lucha contra los sellos, entonces también estaba fomentando su accionar. Y si el Partido Único había propiciado un escenario apto para la intervención internacional, entonces también estaba abriendo la puerta de una invasión total. Y si el Partido Único había descabezado a la cúpula de los sellos como golpe inaugural de los rockers, entonces también tenían las herramientas necesarias para detenerlos por completo, y no lo hacían. Pero siendo que este era un conflicto global, otra pregunta se erigía por sobre las anteriores reclamando la potestad máxima. ¿Era el Partido Único? ¿Qué tenía que ver el Partido Único argentino con la invasión india, o con los tratados internacionales de lucha contra los sellos redactados en reuniones privadas del G10? El Estado argentino hacía muchos años ya que se había convertido en otra puta subsidiaria de, como cualquier maldito comercio del centro porteño, y no había una sola disposición que éste tomara que no viniera digitada de afuera. Y allí, sentado frente al monitor viendo una irreconocible fotografía suya de cuando aún era él, y no este ente sin identidad ni pulsión rebelde que es hoy, comprendió que todo apuntaba en una dirección: los niños. Los sellos eran necesarios para que la gente tema por sus hijos. La eficacia de los cazadores molestaba este fin, y los cascos azules vinieron a imponer, a fuerza de miedo y publicidad, la necesidad de entregar a los chicos al resguardo del Estado. El abuelo estaba en lo cierto. Estas solo son las batallas de una guerra silenciosa que se ganará en el mañana, cuando todos nuestros niños estén en sus manos y ellos gobiernen sobre la voluntad humana.
y antes de poder borrar la amargura de su rostro, la chilena lo contempló con tal gesto de desconcierto que prácticamente lo forzó a hablar. Nunca pensé que viviría lo suficiente para ver al mundo yéndose a la mismísima mierda, dijo, a lo cual ella, tal vez comprendiéndolo de acuerdo a sus propias concepciones, o quizás temiendo que las paredes la escucharan, respondió algo así como que no se preocupara, que el gobierno sabía qué hacer con esos hijos de puta. Y Juan, por primera vez, como si realmente fuera un rocker prófugo, atormentado por la paranoia de vivir al filo de la captura, sintió que debía cuidar sus palabras con ella, porque estaban decididamente tras de él, y su vida corría verdadero peligro. No te digo que nací acá, pero hace tanto que estoy acá que no me acuerdo de haber vivido en la ciudad seca, decía otra indigente con la cual Juan se puso a hablar a la hora del almuerzo, mientras ella, un poco más grande que las vistas hasta ahora, comía con cierta calma el alimento dado por él. Pero, ¿cuántos años tenés? La mujer se encogió de hombros y respondió más con el gesto que con las palabras. entre 20 y 30, qué sé yo. Lo que pasa es que acá no contamos el tiempo. Pero yo era chica cuando solo estaba inundado el Bajo, poco antes que fijaran el límite del río en la 9 de julio. Mi viejo en esa época pasaba para la ciudad seca a cirugiar, pero después eso se acabó. Después cuando corrieron el límite otra vez, nos vinimos más para arriba, porque allá el agua ya era mucha. ¿Y tu viejo cómo quedó del lado inundado? No sé, él no quería hablar de eso. Nunca nos dijo. Supongo que habrá perdido el laburo y chao. O habrá tenido algún quilombo con el Estado. Él era empleado público. No sé en qué, pero una vez escuché que le decía eso a mi hermano. ¿Vos estás con tu viejo y tu hermano acá? ¿Se mantienen en grupo? No, mi viejo murió hace un tiempo. Supongo que de neumonía, o eso decía él. Primero se resfrió, después se engripó y finalmente murió. Mi hermano desapareció un día. No sé, andará por ahí o se lo habrá comido el agua. Juan la escuchaba sin abrir juicio de valores, ni refutar en nada sus palabras. Sin embargo, no podía dejar de sorprenderse por la falta de empatía que mostraban todos ellos. ¿Nunca pensaron en juntarse? La chica lo miró sin entender. Te digo que no sé dónde está. Lo más probable es que esté muerto. No, no me refiero a tu hermano. Digo, ustedes, todos ustedes, organizarse en grupo, socialmente, en comunidad. La indigente rió con su boca llena de comida. Se ve que no tenés ni puta idea. Solo pudo acotar. ¿Qué tan imposible puede ser eso? El ser humano es un animal sociable. Se vio casi obligado a replicar. Los únicos que se agrupan son los pandilleros. Y así terminan. Hechos mierda antes que todos los demás. Y continuó. Hubo, hace un tiempo, un viejo loco que intentó armar algo medianamente organizado, pero, ya ves, no pasó nada. Esto último llamó la atención de Juan, sacudiéndolo por dentro. ¿Un viejo loco?, preguntó mientras las imágenes del abuelo se agigantaban en su interior. Sí, yo nunca lo vi, pero se sabía que estaba queriendo organizar una... ¿Cómo era que decían? Una sociedad... una sociedad ustrópica, creo. Utópica, entendió Juan de inmediato, ahora sí convencido que se trataba de él. Lo que sea. Nunca entendí qué mierda querían decir con eso. El tipo era un boludo. Tenía un grupito de muertos de hambre que lo único que hacían era pasar todo el tiempo a la ciudad seca a escrachar las paredes. Ah, no, también hacían unos papelitos. ¿Cómo era que le decían? Pensó sesudamente. ¿Papelitos?, preguntó Juan sin entender. Sí, unos papelitos así que pasaban por abajo de las puertas. Panfletos, acotó él, sin poder evitar el recuerdo del catecismo rocker que recibió en su departamento tiempo atrás. Sí, algo así. Yo no sé qué mierda decían porque acá casi ninguno sabemos leer, pero no duró nada todo eso. Lo único bueno que sé que hicieron fue afanarse un montón de explosivos que habían puesto en unos edificios cuando empezó todo esto de la demolición de la ciudad vieja. Eso sí estuvo re bueno.
Pero después se quedaron en la boludez y enseguida desaparecieron. Ah, como todo acá. ¿Pero que los mataron o algo de eso? Preguntó con cautela para que no pareciera que la interrogaba. No sé, pero seguro que sí. Te estoy hablando de hace mucho. Todo esto empezó cuando el límite todavía estaba en la 9 de julio y terminó al poco tiempo de moverlo hasta Porredón. Ponele un año después de eso. Después no se supo más de ellos, así que los habrán hecho mierda. Juan no pudo evitar el silencio. Mientras la chica hablaba, su mente fue sacudida por los recuerdos de todos esos hechos que llegaron hasta él cuando aún era cazador, y se le hacía perfectamente posible que detrás de ellos estuviera la mano del abuelo. Una extraña ambigüedad lo abarcó por completo. Ahora sentía, con la misma fuerza que antes pensaba en contrario, que un grupo subversivo sí podía existir. Y esto, en un punto demasiado íntimo, casi inconfesable, lo llenaba de conflictos. Cuando un edificio no era apto para la implosión, es decir, cuando no podía accederse a sus subsuelos, la cuadrilla perdía prácticamente todo el día. Si bien la situación se informaba de inmediato, el gomón que debía recogerlos tardaba 3 o 4 horas en ir por ellos, y este tiempo perdido echaba por tierra el trabajo de todo un día. Las peores consecuencias de dicho tiempo muerto eran sufridas por la indigente de turno, quien debía soportar a los 3 repugnantes pretendientes por más tiempo del normal. Sin embargo, Juan, al no tener qué hacer, recorría el edificio, en principio por simple aburrimiento, pero luego, y quizás como medio de despuntar el vicio investigativo, para tratar de descubrir si habían habitado indigentes allí, o cuántos de ellos podrían haberlo hecho, o qué tan violenta o pacíficamente habían sido desalojados, o más aún, si encontraba rastros del abuelo, o Kevin, o, por sobre todo, de Irina. Esta costumbre lo llevó a realizar un par de descubrimientos realmente llamativos. Uno de ellos, hecho por accidente, fue el de los huecos de los ascensores. Un día, al estar dando vueltas por los pisos abandonados, llegó a uno en el cual la puerta había quedado abierta y, por simple aburrimiento, arrojó en él un pedazo de fierro. Lo llamativo fue que el metal no cayó en agua, sino sobre una superficie seca. En ese primer momento, interpretó que la pesada varilla de medio metro de largo había caído sobre el techo del ascensor, estacionado unos pisos más abajo. Sin embargo, al repetir el experimento en otros edificios que no podían ser demolidos, el resultado era el mismo. Esto lo llevó a hacer la misma prueba en los edificios que sí podían implosionarse, y el efecto, exceptuando un caso en el cual sí dio con el techo del ascensor, el objeto arrojado siempre caía en el agua. Hablando con uno de los buzos, como distraídamente y sin profundizar, pues estos hombres no le merecían ninguna confianza, indagó sobre la posibilidad que el hueco de los elevadores pudiera no inundarse al permanecer cerradas sus puertas, y la respuesta fue contundente. Imposible. Si esto era así, entonces algo más estaba ocurriendo allí. La primera conclusión a la cual llegó fue que los indigentes tal vez estuvieran utilizando alcantarillados que por alguna razón no sucumbieron a las aguas para desplazarse entre edificios. Pero casi inmediatamente la idea de un túnel seco debajo de una ciudad inundada le pareció inverosímil en esos términos. Y más aún, la idea de indigentes con tan alto nivel de indiferencia entre ellos, trabajando unidos para conservarlos secos o sellar tubos de ascensores para evitar filtraciones, era impensable. Así, la fantasía que pudiera ser el abuelo quien tuviera alguna relación con el hecho, empezó a rondarlo cada vez con más fuerza. Si los Rockers existían verdaderamente, no era descabellado pensar que estuvieran escondidos debajo de la ciudad. En estos años se habían construido miles de canales que quedaron en la nada y fueron sellados cuando las aguas ganaron la pulseada a la ciudad. Esos túneles habían quedado bajo las aguas y bien podrían estar secos. En algún punto él sabía, aunque no de una manera totalmente consciente, que la única manera real de saber si esto era así sería descendiendo por uno de esos ascensores,
por lo cual la intención de intentarlo comenzó a ganar terreno en su mente con cada nuevo edificio que no podía demolerse, y con cada minuto de tiempo libre en el cual sus tres compañeros solo reparaban en el tamaño de las tetas de su víctima o en cómo acomodarla mejor para una triple penetración, llenando el espacio con los ecos de sus jadeos lascivos y su vocabulario denigrante, aun para alguien como Juan, acostumbrado a tratar con seres miserables. Otra consecuencia insospechada de los edificios que no podían implosionarse era que cuando el gomón finalmente venía por ellos, los llevaba a tierra firme, dando por terminado el día laboral con varias horas de anticipación. Ello, lejos de devolver a Juan a la pensión antes de tiempo, lo llevó a buscar algún bar en el cual despuntar el vicio de la charla improvisada, como en sus años de cazador, cuando la mayoría de sus noches transcurrían en el Hunter, lugar al cual, obviamente, no podía regresar. Así primero paró en un bodegón de Irigoyen y La Rioja, cercano al obrador donde trabajaba, pero al ser la mayoría de los parroquianos empleados de la demolición, sus temas giraban siempre en torno a las repugnantes conductas que él tanto despreciaba. Entonces, después de un tiempo de andar sin rumbo, encontró un lugar extremadamente pequeño en Venezuela y de Anfunes, reducto de oficinistas más de café al paso que de borrachines de ginebra barata, pero donde al menos podía, cada tanto, escuchar alguna conversación interesante y, por sobre todo, descansar libre de la absorbente presencia de la chilena. Estas salidas, aunque breve, le permitían mantener una cierta visión objetiva con respecto al mundo que lo rodeaba. El sentarse a una pequeña mesa en un bar apiñado de gente hablando sobre temas completamente banales era, según su propia experiencia, la mejor forma de saber, libre de cualquier precepto propio, cómo se encontraba la sociedad y cuáles eran las preocupaciones reales de la gente en la calle. Y es que, aun sin él saberlo, algo estaba despertando en su interior, algo que había perdido en el precipitado devenir de su supervivencia, algo que podría volver a reconciliarlo con su propia humanidad, aun cuando pudiera terminar costándole la vida. A mí me dijo que para él era una locura lo de las cabezas de tortuga. Decía la menor de las ecuatorianas a la chilena mientras, hablando de bueyes perdidos, salió Juan en su conversación. ¿Cuántas veces tengo que decir que de política acá no se habla? Reprendió más como muletilla que otra cosa. Que no estábamos hablando de política. Estábamos en la cocina y pasaron una noticia en la tele y nos pusimos a hablar. Nadie resopló por lo bajo al tiempo que meneaba la cabeza. ¿Y qué te decía? ¿Por qué era una locura? Preguntó finalmente luego de una pausa. No sé, qué sé yo. Algo como que no puede permitirse una intervención militar extranjera. Cosas así, medio patriótica y todo eso. Por ahí es medio nacionalista el tipo. En este país no hay nadie más nacionalista que el Partido Único. Y si el Partido Único dice que está bien que vengan, pues que vengan. Grábate eso bien en la cabeza. Las decisiones del gobierno no se cuestionan. Se aceptan o no se emite comentario, pero no se cuestionan. Bueno, eso díselo a él, porque se la pasa cuestionando todo cuanto hacen. Porque ustedes le dan letra. Replicó casi sin solución de continuidad. ¿Qué quiere? ¿Que no hablemos más con el tipo? Que no emita opinión, quiero. Si él quiere hablar, está bien, déjenlo que hable. Si le quieren preguntar algo, allá ustedes, pero no opinen. Y mucho menos si están de acuerdo con lo que está diciendo. No te olvides que las paredes escuchan. Completó por ella. Sí, quédate tranquila que ya sabemos que las paredes escuchan. Bueno, si lo saben, actúen en consecuencia. Acá lo que se piensa no se habla, y lo que se habla no es lo que se está pensando. A ver si te avispas de una vez por todas, nena, que yo no voy a estar para siempre con ustedes, ¿eh? La ecuatoriana la miró con cierta sorna, y luego de sonreírle fruto de sus pensamientos comentó. ¿Tú también? ¿Te busca cada macho que? No terminó la frase. ¿Qué te pasa a vos? Replicó con ofuscación prefabricada. No vas a querer llegar vos a mi edad sin un hombre. No, si está bien. Yo eso te lo entiendo. Pero siempre tipos raros. Continuó ella con gracia, aunque hablando seriamente. ¿Y raro por qué? Tú sabes por qué. Son todos tipos con el culo sucio. Acuérdate del último. Lo buscaban hasta la Acción Católica.
No sé cómo no nos cagaron a tiro cuando lo vinieron a buscar. Y con este va a pasar lo mismo. La chilena pareció perderse en sus propios pensamientos por un instante. Nah, con este no va a pasar lo mismo. La ecuatoriana se acercó un poco a ella y le habló susurrando. Este también anduvo en algo raro. Te lo digo yo. Tarde o temprano lo van a encontrar y se lo van a llevar, como a los otros. Nah, este se va a ir solo. A este no lo van a venir a buscar. Acordate lo que te digo. Antes de dormir, después de haber cumplido con las obligaciones maritales para con la chilena, cuando ella, aún enroscada en su pecho, lo acariciaba suavemente como muda muestra de agradecimiento y satisfacción, los pensamientos de Juan comenzaron a vagar sin rumbo por los recovecos de su pasado reciente. Y en ese punto exacto en el cual las meditaciones empiezan a transformarse en grotescas formas oníricas, y la mente se pierde en las imágenes que el subconsciente entrelaza con los últimos vestigios de racionalidad de la contemplación diurna, volvió a él la voz de Nadia, diciéndole al GSSA: si se tienen que llevar a alguien más, se lo llevan, pero a las chicas no las tocan. Y la duda lo llenó por completo en una contemplación que, de tan obvia, se le había pasado por alto. ¿Ese alguien más sería él? ¿Habría pensado la chilena en utilizarlo como moneda de cambio con tal de no haber menguado su negocio? Su mano, que acariciaba inconscientemente la cabeza de la chilena, se detuvo ante la impactante revelación que tanto cambiaba las cosas y sintió la necesidad imperiosa de salir corriendo. Si esto había sido así, entonces toda la protección que sentía al amparo de una mujer con tantos contactos no solo no era tal, sino que además se le volvía en contra. Si Nadia era capaz de entregarlo para no perder la ganancia de una de sus chicas, entonces también podría entregarlo ante la mínima insinuación de esos mismos contactos dentro de la fuerza, si estos amenazaran con retirarle algo de protección o cualquier situación similar. Por otro lado, también podría ser todo lo contrario. Quizá el apego de la chilena por sus chicas no era tan mercantilista como pensaba, sino que era fruto de un profundo afecto nacido de los años de convivencia. Y si esto era así, entonces el hecho de entregar al ser amado en resguardo de quienes necesitaban de su ayuda inmediata sería un gran acto de sacrificio propio y no algo mezquino y egoísta. Ya ganado por el incipiente insomnio que el planteo le despertaba, necesitó levantarse y salir de allí. Y al hacerlo, Nadia, semidormida, preguntó a dónde iba, deteniéndolo al borde de la cama. Después de permanecer sentado en su sitio, estático, sin decir palabra, la chilena no pudo más que preguntarle, aún desde su adormilamiento, si otra vez no podía dormir, al cual Juan, después de una larga pausa, respondió: ¿me hubieras entregado para salvar a la ecuatoriana? La pregunta despertó a la chilena de un golpe, y ante la mirada de incomprensión que le propinó desde la inmovilidad de su cuerpo acostado, continuó: dijiste que podían llevarse a cualquiera menos a las chicas. ¿Yo era ese cualquiera? Las pupilas de Nadia se dilataron de golpe, y Juan no supo si fue por quedar al descubierto o por sentirse afrentada. Ella giró su cuerpo y quedó mirando el cielo raso un momento antes de responder. No lo sé. No lo pensé en ese momento. Y después de otros interminables segundos de silencio, lo miró como si ella también cayera en sus propias conclusiones, y continuó: ¿Y vos? ¿Me estabas protegiendo? ¿O pensaste que venían por vos? y él, lejos de contestarle inmediatamente, como su convencimiento de lo ocurrido le indicaba, dejó pasar un momento más, como una partida de ajedrez donde sus contrincantes están constantemente sacándose una mínima ventaja, y después respondió: no lo sé, no lo pensé en ese momento. La plata es una pirámide.
Decía un hombre de unos 50 y tantos años a otro, unos 20 años menor, que sentados a una mesa al lado de Juan, tomaban algo en el White Coffee, su nuevo reducto de Venezuela y de Anfunes. Fíjate el plano. Dardo Rocha era masón, y La Plata fue diseñada basada en su logia. Yo nunca vi una pirámide en La Plata, replicó un tanto descreído. No, Yo no dije que había una pirámide, dije que es una pirámide. El trazado es un cuadrado atravesado por dos diagonales y el punto más alto de la ciudad es la plaza central. Simbólicamente, toda la ciudad es una pirámide. Bueno, está bien, ponele que sea como vos decís. ¿Y qué tiene que ver eso? Los tipos tenían una creencia determinada y construyeron una ciudad siguiendo sus creencias. ¿Qué, es malo eso? Yo no sé si es bueno o es malo. Digo que la línea de poder continúa estando en manos de los mismos tipos. Fíjate la zona de los tres poderes. Sigue el mismo trazado, pero es más faraónico todavía. ¿Cómo es eso? A ver. Preguntó el joven, más por darle el gusto de explayarse que por considerar seriamente sus palabras. Son tres pirámides, como las egipcias. Es decir, una pirámide es algo simbólico, una especie de acercamiento a los cielos, pacto con las estrellas, qué sé yo, llámalo como quieras. Pero es algo netamente místico. Tres pirámides al estilo faraónico pervierten lo místico convirtiéndolo en algo terrenal. Son los hombres mostrando su poder para construir esas pirámides. Está atravesado por algo más narcisista, más, si se quiere, megalómano. La zona legislativa es un cuadrado de 64 hectáreas divididas por dos diagonales que se cruzan en la Plaza de Mayo, en la nueva Plaza de Mayo, que, según escuché por ahí, es el punto más alto del terreno. Y ahí tenés una pirámide. Pero atrás de esta pirámide tenés otra extensión de 32 hectáreas que forman dos cuadrados de 16 hectáreas cada uno, atravesados a su vez por otras diagonales que forman dos pirámides más. Para, ya me perdí, dijo el joven, confundido. ¿Cómo que te perdiste?, preguntó el otro. No es tan difícil. Mira. Y tomó una servilleta en la cual comenzó a dibujar mientras hablaba. Acá tenés las 64 hectáreas. ¿Ves? Un cuadrado. Lo atravesamos por dos diagonales y tenés una pirámide vista desde arriba. Acá están los dos cuadrados de 16 hectáreas atravesados cada uno por sus respectivas diagonales. Ahí tenés las otras dos pirámides. Ah, sí, concluyó el joven mientras miraba el papel. Pero acá no terminan los simbolismos. Delante de estas tres pirámides tenés un parque de 80 hectáreas llamado Parque de los Tres Poderes, completamente parquetizado, con un lago artificial en el centro, atravesado por una ancha peatonal que llega hasta la Plaza de Mayo. Supuestamente está pensado para las movilizaciones. Esta peatonal parte el Congreso en dos. De un lado los senadores, del otro los diputados. Y si lo mirás desde arriba, decía mientras continuaba dibujando, ves el camino de los faraones a la Gran Pirámide. Termina en la Plaza de Mayo, pero si seguís caminando, llegás a la Casa de Gobierno que está enfrente. También simbólicamente enfrentada al Congreso, que, a su vez, está simbólicamente dividido. El joven lo pensó un momento mientras miraba, ya más seriamente, el dibujo. Y sí, la verdad que he visto así. No terminó la frase. Pero ahí no terminan los simbolismos. Las pirámides chicas son el Poder Judicial una y la zona bancaria la otra. Las diagonales del Poder Judicial confluyen en una plaza central y se llaman Diagonal Trabajo una y Diagonal Orden la otra. Las de la zona bancaria también confluyen en una plaza central y se llaman Diagonal Pan una y Diagonal Paz la otra. Es decir, nos están jodiendo, concluyó con una sonrisa. Mirá los nombres que le pusieron. Es un chiste. Y sí, la verdad que en eso sí que te doy la razón, acotó el joven, continuando la broma. Y todavía hay una cosa más, agregó e hizo una pausa para generar suspenso. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Preguntó sin entender. Sí, esto tiene un nombre. Pero el joven continuaba sin entender. Este área, ¿cómo se llama? Área de... Se dio la conclusión. Ah, sí, claro. Área de los tres poderes. Finalmente comprendió.
Exacto. ¿Y por qué se llama así? Y es obvio, porque están los tres poderes reunidos en una misma zona. Ah, ¿y los tres poderes son? Volvió a ceder la conclusión. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sobra uno. ¿Cómo sobra uno? La zona bancaria. Se llama zona de los tres poderes, pero hay cuatro. El joven sonrió entendiendo la picardía. A menos claro que el cuarto forme implícitamente parte de los otros tres, ¿no? Y un día, en pleno trabajo, se descubrió pensando en Irina. Otra vez pensando en ella, con tanto amor, que no pudo evitar que su mente se divagara en los recuerdos y en el desencuentro, hasta el punto en que tuvo que apretar sus ojos y contraer sus músculos para que la emoción no lo ganara. Estaba perforando un muro para llegar hasta la viga central y, producto de la tensión de su cuerpo de hombre duro y reacio a mostrar sentimientos, hizo un mal movimiento que trabó la máquina rompiendo su mecha en dos. Ese día, aún consternado por las lágrimas que no dejó salir, anotó con un pedazo de ladrillo en una pared: Lorena Ochoa. No lo pensó, solo lo hizo. Supuso que si Irina era una de los tantos indigentes girando en estos edificios en demolición, entendería el mensaje y, al menos, le dejaría una señal que le indicara que estaba viva. Finalmente esto se le hizo costumbre, y todos los días escribía en una pared ese nombre, esperando alguna respuesta. Incluso en los edificios que no podían demolerse, tomaba un trozo de mampostería y, atándole un papel con dicho nombre, lo arrojaba por el hueco del ascensor que siempre estaba seco. Al poco tiempo sus compañeros de cuadrilla lo indagaron sobre esto, a lo cual él solo respondió: es alguien que conocí una vez. Desde entonces, ese hato de cerdos repulsivos comenzaron a llamar Lorena a todas las indigentes con las que estaban. Al principio casi en secreto, como un chiste interno entre ellos tres, pero luego de un tiempo su consideración menguó y al acostumbrado repertorio de alaridos humillantes y abusivos se le sumó el nombre, como si tal cosa fuera. La primera vez que los escuchó pensó que era Irina quien, al estar buscándolo, mencionó el nombre de Lorena a los tres repugnantes exópatas, y ellos, lejos de ayudarla, lo usaron para humillarla y burlarse. Pero al entrar a la habitación y ver que no era ella, en realidad, primero tuvo que hacer un gran esfuerzo para no cagar a trompada a los tres hijos de puta. No porque se burlaran de un nombre que ellos creían que representaba a alguien querida por él, sino por el sometimiento a la pobre chica. Pero después, al comprender no sólo que él era uno y ellos tres, sino también que no podía hacer nada, que la situación lo excedía por completo, se marchó en silencio, jurándose no entrar nunca más a un cuarto en el cual estuviera sucediendo algo así, o no podría volver a mirar a ninguno de ellos a las caras sin cagarse a trompadas. Esa semana 3 veces le fueron asignados edificios ND, como llamaban a los no dinamitables, y eso le dio mucho tiempo libre para pensar en el White Coffee. La situación general se le estaba volviendo insostenible. Cada vez más le costaba regresar a la pensión con la chilena, y comenzaba a notar cómo un sentimiento de absoluta resignación había iniciado un lento pero constante adormilamiento de su ser, y que, de no revertirlo cuanto antes, terminaría ganándolo por completo. Sabía que en su situación el margen de maniobra era mínimo, por no decir inexistente, pero algo tenía que hacer para encontrarle un sentido al hecho de continuar con vida. No era un hombre que pensara en la muerte con frecuencia, pero sin duda su pulsión natural hacia la vida siempre se hallaba vinculada a un objetivo a cumplir, y ahora, al carecer de ese objetivo, su existencia terminaría careciendo de sentido. Había un punto, cada vez más frecuente, en el cual el solo hecho de ver a un policía, a un soldado o a un casco azul lo revelaba hasta el límite de la sublevación,
y era mucho el esfuerzo que debía realizar para contener sus ganas de reventarles la cabeza de un balazo. Necesitaba hacer algo que le permitiera canalizar positivamente esto, o un día estallaría de la forma menos conveniente a su seguridad personal, y su vida terminaría de manera estúpida y sin sentido. Estás callado hoy, ¿eh? Dijo la correntina a Juan, sentados en el patio de la pensión, después de un largo rato de silencio en el cual parecieron no extrañar mucho a las palabras. Sí, puede ser, solo acotó él sin prestarle mucha atención. ¿En qué estás pensando? Juan la miró por un momento antes de responder. ¿Qué iba a decirle? Que pensaba en Irina, que cada día que pasaba sus deseos de encontrar al abuelo se multiplicaban, que necesitaba imperiosamente que los Rockers existieran, que quería ser uno de ellos. Nada, no estaba pensando nada. La correntina sonrió con picardía. Sí, o estabas pensando en algo, o en alguien. Juan no pudo evitar sentirse al descubierto, y ella pareció notarlo, pues agigantó aún más su sonrisa. ¿Una mujer, tal vez? Concluyó. No, nada que ver, intentó en vano. Dale, contame. No le voy a decir nada a la vieja. Juan resopló una sonrisa. No, si no es por eso, no pensaba en nadie. Mantuvo su postura, ante lo cual la correntina agudizó más la mirada. ¿Alguna vez te enamoraste vos? Preguntó finalmente, incomodando a Juan hasta el punto de casi hacerlo notorio. ¿Qué? ¿Vos crees en el amor? Preguntó evasivo, pero con simpatía. Por supuesto que sí, pero yo te pregunté a vos. Yo no creo en el amor, respondió tajante, intentando ponerle un punto final. Eso es mentira, no se puede no creer en el amor. Decime que nunca te enamoraste, pero no que no crees en el amor. El amor no es más que una complementación de patologías. ¡Anda la mierda! Replicó de inmediato en medio de una risa espontánea. Te tienen que haber lastimado mucho para que diga una boludez así. Esa es una típica reacción sentimentaloide. Si uno no cree en el amor es porque amó mucho y lo lastimaron. No creo en el amor porque no creo en el amor. Punto. Todo eso a lo que los demás llaman amor para mí es otra cosa. Y se me hace bastante evidente que es otra cosa. La chica lo pensó un momento antes de responder. ¿Y vos cómo sabés que es otra cosa? Inquirió finalmente. Porque eso no es amor. Es miedo a la soledad, es interés, cariño, afecto, costumbre, compañía. Ponele el nombre que quieras, pero no amor. Me parece que para tener tan claro qué cosa no es el amor es necesario saber qué es el amor. Y si sabes qué es el amor es porque el amor existe. Juan tardó en asimilar el hecho de haber quedado atrapado en su propia trampa, y no pudo menos que sonreír. No, bueno, intentó argumentar, pero lo ganó la risa, ante lo cual ella también echó a reír. Te subestimé, no pudo menos que concluir. ¿Viste? Ya sabía que estaba pensando en alguien. Bueno, pero no le digas a nadie, porque si no... Terminó la frase con un gesto de paliza. No sé, no sé. Mi silencio te va a costar. Sentenció, maquiavélicamente amenazante, ante la risa de ambos. En cuanto a la invasión india, se expandió más allá de Kazajstán y entró en Mongolia. El Partido Único Chino no tuvo más remedio que permitir la entrada de los veedores de la ONU en su territorio. Después de la sublevación popular de hacía 20 años, cuando el Partido Comunista Chino debió aplastar a sangre y fuego un intento de guerra civil, según se rumoreaba, financiado por Occidente, y el cual era voz populi que había terminado a merced a acuerdos secretos con el por el entonces aún G9 y por los, según cifras oficiales, 187 millones de chinos muertos,
La economía china ya no encontraba diferencias sustanciales con las de libre mercado implementadas a escala global. Y si bien su tradición e idiosincrasia los obligaba a un cierto distanciamiento formal con el resto de las naciones industrializadas, este distanciamiento era sólo de forma, mas no de hecho. Aun así, y a pesar de todo, los chinos, al igual que el resto de las naciones del mundo, pretendían mostrar una autonomía absoluta en sus políticas internas. Autonomía que, por supuesto, no existía. Cuando Juan, sentado frente al monitor en la pensión, tomó conocimiento de esta noticia, supo que finalmente Asia había caído en un estado de ocupación total. Si bien dudaba mucho que Rusia fuera invadida militarmente, en sí ello no era necesario, pues el Partido Único Ruso podía ejercer por sí mismo un poder mucho más devastador que cualquier fuerza de ocupación internacional. Es decir, por ejemplo, si eventualmente América cayera en las garras de una ocupación militar absoluta, es más que seguro que Estados Unidos no sería invadido y no por ello permanecería ajeno a la invasión. Según rezaba la información, los mismos chinos habían solicitado a la ONU una inspección en su territorio para despejar cualquier duda en cuanto al trato suministrado por el Estado a los sellos. Pero, teniendo en cuenta la experiencia argentina, dicha invitación habría sido realizada por una cuestión de mero formalismo ante el hecho consumado. Así, con Asia completamente dominada, la primera de las profecías del abuelo se cumplía al pie de la letra. En la India, los ECSC, su versión de los CERN, estaban absolutamente masificados, y los niños indios ya no dormían en casa con sus padres, sino al aparente salvaguardo de los sellos, en estos búnkers blindados que sólo Dios sabía dónde se hallaban. Eso sí, con comunicación online con sus padres las 24 horas y sin ningún tipo de restricciones, a no ser, claro, por la jornada escolar de 8 horas diarias. Esto, según se afirmaba, había tenido un efecto secundario supuestamente no planeado, y era que, con los padres libres de las ocupaciones que sus hijos les generaban, la productividad había crecido en 3,2%, elevando en un punto el PBI. De esta manera se suponía que el país se repondría muy rápidamente del caos económico devenido de la irrupción de los sellos en el Ejecutivo Nacional y la consiguiente invasión que este hecho produjo. Dato que, teniendo en cuenta lo mercantilista de las sociedades modernas, no sería pasado por alto a la hora de decidir extender globalmente el resguardo de los niños a manos del Estado. ¿Qué te pasa? Preguntó Nadia después del pobre rendimiento sexual de su amante. Estoy cansado, hoy fue un día muy duro en el trabajo, excusó él, casi sin hacer ningún esfuerzo para evitar que notara que se trataba de una excusa. No, a vos te está pasando otra cosa. A mí no me tomes por boluda. No te tomo por boluda, Nadia. Estoy cansado, ¿qué querés que te diga? No soy un pendejo de 20 años que te puede dar bomba toda la noche. Cuando llegaste acá tampoco eras un pendejo y, sin embargo... No terminó la frase, pero continuó. ¿Es conmigo la cosa? Juan resopló notoriamente. Ay, no te pongas en hincha pelotas, te digo que estoy cansado y punto. ¿Cansado de mí? Juan se destapó de golpe y se sentó en la cama con ira contenida. ¿Cansado de vos? ¿Quién sos vos? ¿El centro del universo? Estoy cansado de todo, no de vos, ¿entendés? De todo. De esta vida de mierda, de las demoliciones, del partido único, de los micrófonos y de la concha de su madre. Quiero respirar, ¿es tanto pedir? ¿Es tanto pedir que nos dejen respirar tranquilos? Tengo las pelotas infladas, estoy harto de caminar mirando el piso, de pensar 70 veces qué es lo que tengo que decir por la duda que el que me esté escuchando sea un puto agente del Estado, de que me hablen a mí así también. Y también estoy hinchado las pelotas de que nos hagamos los boludos todo el tiempo, de que vivamos como si no pasara nada, como si estuviera todo bien. No está nada bien, no hay una puta cosa bien en toda esta mierda que vivimos a diario, en los 4 retenes que tengo que pasar
todos los días para ir a laburar, en el portaaviones en el puerto, en cómo nos miramos los unos a los otros en la calle cuando vemos que se llevan a algún detenido, como diciendo, este debe ser Rocker, este debe ser ellos. Es una mierda, es un pobre tipo que piensa distinto, es un pobre tipo que piensa. Y nosotros nos vamos corriendo y le palmeamos la espalda al vigilante y le decimos gracias y le chupamos la pija gustoso si nos lo piden, con tal de no parecer que no estamos de acuerdo con ellos. Porque todos sabemos que es mentira y nos hacemos los boludos. Vivimos haciéndonos los boludos. Estamos acá cogiendo y allá en la ciudad vieja están matando gente para vaciar un edificio que será demolido. Matando gente. ¿Lo entendés? Gente que nadie sabe que existe, pero todos saben que existen. Saben que son de carne y hueso, como vos y como yo, y los están matando, y nos hacemos los boludos. Porque preferimos seguir acá como si nada, viviendo como si nada, comiendo como si nada, riendo como si nada, cogiendo como si nada, porque como a nosotros todavía nos dejan hacer eso, creemos que si nos portamos bien y le decimos todo que sí, nos van a dejar seguir haciéndolo. Pero ¿sabes qué? No nos van a dejar una mierda. Nos van a seguir reprimiendo cada vez más y más y más y más y más hasta que nosotros mismos no queramos ni comer, ni reír, ni coger, ni nada. Y si seguimos queriéndolo, entonces nos van a venir a buscar, tarde o temprano, y a uno por uno. Va a llegar un día en el cual para saber qué es lo que queremos, le tengamos que ir a preguntar a ellos. Y ese día va a llegar. Ese día está llegando. Y nosotros seguimos haciéndonos los boludos. Y vos me preguntás si es con vos. No, Nadia, no es con vos. ¿No te das cuenta que no es con vos? Finalmente ocurrió aquello que sabía en algún momento sucedería, aunque jamás pensó que la situación lo sobrepasaría de tal manera. Ese frío día de agosto, Juan había notado que sus 3 colegas de la demolición estaban excitados más que de costumbre, y el bullicio a la hora de someter al indigente fue, por mucho, mayor al habitual. También había escuchado a uno decirle a otro algo así como que todavía estaba recaliente y que había que decirle a la chica que no se fuera en la noche para, mañana, volver a darle hasta que le salgan callos en el culo. Sin embargo, más allá de esto, nada hubiera podido prepararlo para cuanto ocurrió después. Luego que los 3 forajidos realizaron su práctica habitual, la mañana continuó como de costumbre. Los buzos se sumergieron, Juan y el que con él se quedaba comenzaron a marcar las paredes donde estaban las vigas a dinamitar. Los buzos volvieron diciendo que el edificio era apto para la demolición y el trabajo comenzó según lo pautado. Juan y el otro empezaron a perforar las paredes y los buzos volvieron a sumergirse para hacer lo mismo bajo el agua. Teniendo en cuenta que las perforadoras eran muy ruidosas y, sumado a esto, el protector auditivo obligatorio que debían usar, la comunicación entre los trabajadores era prácticamente nula a la hora de echar mano a la obra. Y sí, además de esto, la antipatía entre Juan y los otros 3 era obvia y manifiesta. No es necesario aclarar que la conversación entre ellos rara vez pasaba de alguna aclaración técnica sobre el trabajo o alguna complicación con las máquinas. Por lo cual, el resto de la mañana continuó dentro de la más estricta normalidad, casi hasta hacerlo olvidar lo activo que había sido el encuentro de las 3 bestias con la indigente. Al cabo de las primeras 4 horas de trabajo, cuando sonaba el beeper que les indicaba los tiempos pautados por contrato, pararon para comer, y mientras Juan tomaba su vianda e iba en busca del indigente, por supuesto sin que los otros 3 lo supieran, estos se reunían para repartirse las 2 raciones que les quedaban. Cuando entró al departamento donde sabía que habían llevado a la chica, notó que algo no estaba bien, y entonces volvieron a él las preguntas sobre lo poco común que había sido el encuentro de costumbre aquella mañana. Generalmente encontraba a la indigente deambulando por el lugar, o aún comiendo de la vianda, o, al notar que él no había participado, pretendiendo que hiciera lo propio con tal de obtener un poco más de comida. Sin embargo, ésta todavía estaba acostada en un rincón, totalmente cubierta con sus harapos, a excepción de sus extremadamente delgadas piernas. El primer pensamiento que cruzó por su mente fue: la mataron. Pero el color rosado de su famélica piel distaba mucho del blanco azulado de un cadáver.
¿Estás bien?, preguntó casi por instinto, antes de llegar a ella, apenas tocándola por el hombro. Cuando la chica volteó hacia él y la vio, retrocedió por la conmoción y casi dejó caer la vianda que traía. ¿Otra vez?, preguntó ella con tono exhausto, pero extendiendo su mano hacia la comida en manos de Juan. Me arde mucho, pero si querés puedo chuparte muy rico. Juan, aún consternado, solo pudo balbucear: ¿Cuántos años tenés? Ella lo miró de golpe, tal vez temiendo que fuera un ellos, y luego de una pausa, respondió tímidamente: 13. Pero era mentira. Aún no llegaba a esa edad. Al entrar en el departamento donde estaban esas carroñas humanas, ya llevaba en su mano la masa de 4 kilos, la cual había tomado, al pasar, de entre sus herramientas. El primero estaba de espaldas, sentado en el piso como los otros dos, y el golpe fue tan sorpresivo y violento que Juan pudo sentir cómo se hundía el mazo en su cerebro. El segundo no llegó a ponerse de pie cuando el pesado martillo le dislocó la mandíbula, dejando al descubierto el hueso de su maxilar inferior. El tercero salió corriendo, pero Juan lanzó la masa pegándole en la espalda, a la altura de la nuca, y haciéndolo caer. Cuando llegó hasta él y lo dio vuelta, este alcanzó a gritar completamente desorientado: ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Juan no respondió, solo lo tomó del cuello y golpeó su cabeza contra el suelo, hasta matarlo. Todo duró escasos segundos, menos de 5 minutos desde que dejó a la niña en aquel cuarto, hasta que mató al último de los 3 animales. Después se sentó a un lado, y el mundo se detuvo. Cuando finalmente pudo reaccionar, más de media hora después, arrastró a los 3 contra una pared y los acostó en el suelo. Tomó el explosivo que debían colocar en las vigas y lo repartió entre ellos y la pared. Desarmó una linterna de los buzos e improvisó un detonador casero, ya que ellos no tenían los implementos para detonar las cargas, pues esto se hacía secuencialmente desde tierra, y, poniéndose a resguardo, los voló por los aires. Inmediatamente después, llamó por radio informando de un accidente y una persona herida. Al llegar el Gomón y ver que la herida era la niña indigente, no querían llevarla, a pesar que Juan le ordenó hacerse la muda para simular un estado de shock y la cubrió con unos trapos ensangrentados, no solo para darle veracidad a su versión de los hechos, sino también para aparentar mayor gravedad en su estado. La discusión tomó ribetes violentos cuando un prefecto intentó quitarle a la niña de los brazos para devolverla al edificio, y el médico debió intervenir para que Juan no lo arrojara al agua en el forcejeo. Finalmente, comunicación con la superioridad mediante, accedieron a llevarla bajo estricta responsabilidad suya y sin permitir, siquiera, que el médico la auscultara. Cuando llegó al muelle del obrador, su capataz lo esperaba con cara de pocos amigos, y antes que pusiera un pie en tierra, dijo tajante: Vos a mi oficina, y la mugrienta de nuevo al edificio. Pero Juan no solo no la soltó, sino que además la llevó a la oficina con él. Su versión, cuando su empleador lo indagó al respecto, fue que, ajeno a su conocimiento, los 3 hombres se habían llevado a la niña para someterla, y hallándose en esa situación, se produjo la explosión, de seguro accidental. Cuando él llegó al lugar encontró a los 3 hombres muertos y a la niña herida, y de allí no se movían sus dichos. La respuesta de su capataz fue categórica, no solo por el tono, sino también por el semblante de psicótico homicida. La verdad es que me importa una mierda qué carajo pasó allá. Esos 3 pajeros pelotudos ya están muertos, así que se jodan. Ellos y la RT que los va a tener que pagar. Pero la pendeja es otra cosa. Para el Estado los indigentes no existen, y yo no me voy a poner a contradecir al Estado. Si están en los edificios y se los quieren coger, que se los cojan. Si los quieren matar, que los maten. Me hacen un favor. Pero a tierra no se trae ninguno. Así que subí ya mismo a esa mugrienta al Gomón y me la tiran en el agua. Y la respuesta de Juan no se hizo esperar. A mí, particularmente, me chupan un huevo, vos, el Estado y todos los putos maricones de la Prefectura Nacional. Yo voy a llevar a esta chica a un hospital, y de la única manera que van a impedírmelo es pegándome un tiro en la nuca cuando pase por esa puerta. Y tomando a la niña en sus brazos, salió de allí seguro de ser hombre muerto ni bien traspasar el umbral. Pero, por alguna extraña razón, quizás fruto de la falta de valentía para dar la orden, nadie desenfundó
y él, llegando a la calle, detuvo un taxi y partió de allí. Al Ramos Mejía, dijo después de zambullirse dentro del auto. El taxista, luego de hacer un mal gesto por lo corto del viaje, notó el fuerte olor a mugre y humedad que provenía de la chica, y no pudo evitar comentar espontáneo: ¿Qué llevas ahí? Por como Juan la llevaba arropada contra sí y prácticamente vuelta en los trapos, era poco lo que podía observarse de ella. Una nena. Hubo un accidente y está malherida. El hombre, luego de escuchar esto, reparó en la ropa de trabajo de Juan. ¿Un accidente dónde? Preguntó conociendo la respuesta. En el trabajo. Trabajo en la demolición de la ciudad vieja y se detonaron accidentalmente unas cargas. ¿Y cómo no llamaron a una ambulancia? Porque son unos hijos de puta. ¿Y la piba qué hacía ahí? Preguntaba más por ser parte de su oficio que por interés, mientras bajaba la ventanilla para contrarrestar el mal olor. No, ella vive ahí. El taxista le clavó la mirada a través del retrovisor. ¿Y la vas a llevar al hospital? ¿Qué querés, terminar en cana? Juan comprendió lo evidente. El hospital era una institución del Estado, y el Estado, tal y como le había dicho el capataz, no quería saber nada con esta gente. Tenés razón. No pudo evitar comentar. No lo pensé. ¿No tenés un médico particular? No, la verdad que no. A pesar de estar pensando alternativas, Juan sabía que solo había un lugar al cual podía ir. Bueno, hace una cosa, llévame a Leguizamón al 700. Dale. Replicó el taxista mientras se felicitaba a sí mismo en silencio por haber trocado un viaje miserable por otro verdaderamente oneroso, con solo intercambiar unas pocas palabras. Y, tal vez alentado por esto, fue por más. Igual te digo que si llegan a pararme en un retén y te bajan, el viaje me lo tenés que pagar igual, Si te paran en un retén, me van a bajar. Juan ya había notado la intención del taxista, pero dada la situación en la que se encontraba, lo único que le importaba era llegar a la pensión. Así que no pasemos por ninguno, mejor. Y podemos ir esquivándolos, pero se va a hacer bastante más largo. Hay que hacerlo con mucha carpa porque donde te fichan con las cámaras que desvías en cada retén te mandan las motos. Da todas las vueltas que tengas que dar, pero asegúrate de llegar, respondió, mirándolo fijamente a través del retrovisor, diciéndole con sus ojos que ya había entendido cuál era su juego, y no le importaba. No hay problema. Entendió a la perfección el taxista, mientras bajaba la ventanilla del lado del acompañante, pues el mal olor era demasiado fuerte. Cuando la chilena lo vio llegar con la nena en brazos, palideció de golpe, y su primera reacción fue la de cruzar un brazo en la puerta para impedirle el paso, pero inmediatamente después, quizás por el rostro desencajado de Juan, lo dejó entrar. Él, dirigiéndose a la pieza, solo dijo al pasar: «Llamar rápido a un médico de confianza». Y ante la recriminación de ella con un expeditivo «¿Qué es esto?», él concluyó categórico: «Mi hija», dejándola sin palabras por un largo rato. No fue una respuesta impulsiva ni fue fruto de la improvisación. En su viaje hacia la pensión había elaborado una historia muy convincente para tratar de convencerla y, al menos en principio, esa respuesta la había conmocionado. Después de un par de horas, en las cuales la única relación de Juan con la chilena fueron varias miradas, intimidatorias las de la uno, evasivas las del otro, el médico, un viejo cliente de las chicas, llamó a Nadia aparte y conversaron largamente, sin que Juan tuviera acceso, siquiera, a leer sus labios a la distancia. Luego, al marcharse, extendió una mano a Juan y, al intentar estrechársela, la retuvo y pinchó una yema de sus dedos con una pequeña aguja, a lo cual solo comentó «ADN», y se marchó, no sin antes propinarle una mirada de desprecio y ofuscación, capaz de amilanar al más aguerrido de los hombres. Cuando Nadia volvió de la calle, luego de despedirlo, le hizo un gesto a Juan indicándole que la siguiera, y una vez dentro de una de las habitaciones vacías, se volteó hacia él y, con sus ojos inflamados de furia,
le dijo. Si me decís la verdad, tal vez te deje que te quede. Pero si me mentí, la policía de criminalidad va a ser menor de tus problemas. Juan sabía mentir. Eso era innegable. Sus interrogatorios ante el polígrafo eran prueba irrefutable de ello. Sin embargo, también tenía una gran capacidad para descubrir cuándo, hasta la peor de las verdades, era preferible a la mejor de las mentiras. Y en una situación de absoluta vulnerabilidad como en la cual estaba, comprendió que sólo tendría alguna chance con la chilena si le decía la verdad. Lo primero que le dijo fue que no era su hija, que eso solo lo había dicho porque no sabía cómo iba a reaccionar y no se le ocurrió nada mejor. Inmediatamente después le contó todo aquello que pudo indagar de la niña en el taxi. Su nombre era Zoe Suerlevix, como pudo constatar en el documento, evidentemente falsificado, que esgrimió rápidamente de entre sus harapos al creer estar en manos de un ellos. Tal vez pudiera parecer extraño que una niña indigente llevara sus documentos consigo, pero era una práctica frecuente en ciertas esferas sociales el falsificar la fecha de los documentos de los hijos cuando estos llegaban a los 9 o 10 años, según la contextura física, para sumarle 2 o 3 a su edad real y así evadir el accionar de los sellos antes de tiempo. Y por la premura con la cual intentó certificar su edad, esta niña había sido muy entrenada al respecto. Esto le daba la pauta que, siendo que alegaba 13, lo más probable sería que tuviera 10 u 11. Además también le indicaba que sus padres no estaban en una mala posición económica antes de caer en desgracia. Desgracia, seguramente devenida de la no coincidencia con las prácticas estatales. Según había podido indagar, su madre, con quien ella vivía antes de la indigencia, era profesora de historia de la UBA y en un momento dado comenzó a preparar su paso a la clandestinidad. Al parecer la atraparon antes de lograrlo, pero cuando fueron por la niña, ésta consiguió huir por los tubos de desechos de los edificios, tal y como su madre le había explicado que hiciera si se daba esa situación. Otra pauta de la posición social acomodada era que vivían en un edificio con tubos de desechos, una intrincada red de ductos que transportaban la basura de manera subterránea, algo solo accesible en los edificios de gran poder adquisitivo, ubicados en las zonas más altas de la ciudad, donde aún eran posibles dichas redes. Desde entonces comenzó a vagar por las calles hasta terminar del otro lado de la avenida Costanera, en la Ciudad Vieja, con el resto de los cirujas. Después le narró lo más truculento, la práctica de cambiar comida por sexo, algo que pareció no sorprenderla, como si ella tuviera un acabado conocimiento de ello, a pesar de nunca haberlo mencionado. Y finalmente le contó aquello que había sucedido ese día y cómo, presa de su furor, había asesinado a los 3 hombres y simulado un accidente. La chilena lo escuchó atentamente, mas por su semblante podía verse que, más allá de lo convincente de sus palabras, no terminaba de creerle del todo, y luego de pensarlo por un largo momento, concluyó. Este no es el lugar para chicos. Por ahora se va a quedar en esta habitación, que vos vas a pagar de tu sueldo, hasta ver qué solución le encontramos a esto. Pero si mañana, cuando el doctor traiga los resultados de los análisis, se descubre que una sola gota del semen que había en su cuerpo es tuya, no vuelvas del trabajo. Y cuando salió de la habitación, él la detuvo por un brazo y le dijo, ¿de verdad crees que podría ser capaz de hacer algo así? Y ella, mirándolo implacablemente, respondió, no te confundas conmigo. Yo estoy muy consciente que no sé quién sos. ¿Cómo podría saber qué sos capaz de hacer? Yo solo sé qué soy capaz de hacer yo. Por eso te digo, si vos tuviste que ver con el abuso de esa nena, no vuelvas a aparecer. Porque te juro por Dios que te mato. Te mato. En ese momento, supuso que Nadia era una mujer de fiar. Más allá de la amenaza y la falta de confianza, más allá del manejo de las chicas que trabajaban en la pensión y todos sus contactos de dudosa reputación, alguien que no podía permanecer ajeno a algo así, alguien que estaba dispuesto a involucrarse aún a riesgo de su propia seguridad personal, no podía ser una mala persona.